Museo del Louvre. Es todo eso. Okay, I'll draw you a cartoon. Where from? Excuse me, this one. Because, no. This one. Escuela. ¿Ese es el museo? Sí. De Orsay. Era una estación en fait de ferrocarril. De ferrocarril. En París, Orléans. Ajá. La hicieron por la Expo Internacional de... Museo de Orsay, vamos a visitarlo a ver qué encontramos. Ça c'est là, cette partie. ¿Dónde subimos? Abajo magnífico. Muy bien hecho. Completamente. De Oriente. Desde muchas posibilidades. La preciosidad. Una relación conmigo, des guides conmigo que j'ai vu mon baron. Et son blog, il faut
influente migliaia appunto la realtà allora lui è una cultura di un valore che realmente si era Yeah.
Here, 67, and then the 7. This is the first one. Muy bienvenida a la escuela Estienne y vamos a visitar a sus alumnos en este momento a ver qué nos comentan. Paysanne pour parler un petit peu de sa culture, des fêtes, de comment se passe la vie, s'organise dans les villages. Et il va aussi faire des gravures beaucoup plus impliquées, vous les verrez tout à l'heure, de trabajar juntos y destinar una parte de las ganancias a la gente más necesitada, pues como las viudas, como los huérfanos, los ancianos. Y entonces, pues este es un trabajo comunitario de limpia del maíz, el maíz al cielo. Y bueno, nosotros tenemos como tradición desde la época prehispánica pues de hacer las ceremonias para pedir las lluvias en las partes altas de los cerros, aunque ahora pues está mezclado con el catolicismo, ¿no? Ahora se llevan santos católicos, vírgenes también, que se acostumbra pues ya Donc c'est la gravure qui lui donne le plus de satisfaction, celle-ci. Et donc c'est l'histoire d'une procession avec les saints et toujours cette histoire. Y abajo hay árboles, abajo, y se ven pequeños los árboles, así a la distancia abajo. Y entonces nosotros vamos, muchas comunidades, nos organizamos desde abril hasta el último día que es mayo. Y van pueblos enteros caminando, cuando no había carros hasta allá, cuando no había carretera, caminábamos todo el día, subiendo todo el día, hasta llegar en la tarde y dormir ahí y empezar a preparar la comida, las danzas, la música. O sea, eso es parte del ambiente pues que hay en esa ceremonia, para a la tierra, a la madre que nos da ese alimento para poder vivir, y se hace de una manera muy buena. Vous avez compris, dans l'ensemble, ils se réunissent toute la communauté d'Indiens et ils marchent pendant très longtemps, pendant plus d'un jour. Al fond, il y a des arbres, ils vont danser, ils vont... Bueno, realmente no duermen, pero sí descansa un rato porque en la noche en un lugar
vamos a poner las ofrendas, las sandías, toda la fruta, las flores, ¿no? Et c'est vrai que moi j'ai assez peuplé de monde et chaque village fait. Con el catolicismo, la creencia también de Todos Santos, su celebración, pues que sigue existiendo, creemos en ellos a través de ese recuerdo, ¿no? Que nosotros también hacemos de ellos, evocamos, nos conectamos, pues, y entonces estamos juntos esos días de felicidad, de gusto, de convivio, de fiesta, de baile, de todo. Ça va, vous suivez? Un momento. Muy bien. Oui, là c'est très, il y a une fête donc très répandue. Dialogue avec les morts d'une façon très courante et commune, enfin, normale. Gracias por la invitación. Es un poco más delicado el amate, pero es muy bueno para imprimir el amate. Es más absorbente que el papel de algodón, ¿no? Esto jala toda la tinta que pueda estar dentro de las perforaciones en la lámina. Faire nos papiers, archives, c'est assez incroyable de voir à quel point il est très très délicat parce que quand on ne manipule, il se déchire très très rapidement. Donc pour le mouiller, pour le sécher, il faut faire. C'est assez délicat pour le travailler. Et c'est donc Nicolas. A mí me tocó vivir pues situaciones difíciles en la vida. O sea, eso va formando parte de mi experiencia como persona, eso por 500 años. Tu veux nous. Oui, alors bon, toutes les mots, enfin, tous ces éléments de son peuple, et voilà, c'est toutes ces expériences qu'il a eues qui lui ont fait prendre bien conscience de tout ça. Et c'est à partir de là où il s'est aussi engagé dans une lutte auprès des Indiens de Oaxaca, de Guerrero et de Chiapas. Et donc il pris des armes, ils disent qu'ils ne peuvent plus représenter vraiment leur peuple. Ils font ça pour la défense de leurs droits. Bueno, son esto ya, esos temas que les digo de la problemática que viven nuestros pueblos. Cada vez en México hay más gente que emigra hacia los Estados Unidos. Es el sueño americano, esa fantasía, esa idea de que todo allá es más fácil, ¿no? Donc le rêve mexicain d'émigrer aux États-Unis, que tout est plus facile. Por la frontera, ¿no? Y hasta llegar a los Estados Unidos en el año de 1988 y estar allá por 5 años y bueno, tener que pasar por esta situación, de sentir el helicóptero encima y poder y bueno, sentirse indocumentado, ¿no? Dicen ilegal. Donc ça c'est le deuxième aspect. Puede decir de protesta también, de indignación, que como ser humano pues también yo creo que muchos hemos sentido esa impotencia de ver a un país tan poderoso como los Estados Unidos pues pasar por sobre todas las leyes internacionales, recientemente ahora en la guerra en contra de Irak. Bueno, a partir del 11 de septiembre empecé a trabajar sobre ese tema y pues es el poder que está hasta arriba en el castillo. Este es un castillo pero que se pone en las fiestas, ¿no? Este castillo tradicionales, ¿no? Es mucha divirtiéndose aventando sus misiles a los inocentes, matando mucha gente. Y pues igualmente los países colgados de aquí, las banderitas, sosteniendo a supuestas Naciones Unidas, dicen Naciones Unidas, pero por eso aquí hay una pregunta, dice en inglés, Naciones Unidas, o sea, solamente un instrumento pues en este momento para poder dominar. Donc, pour les fêtes dans les villages, et sont accrochés au castillo comme des feux d'artifice qui tournent donc, avec des pétards, voilà, qui envoient des lumières. El pueblo pues se rebeló ya hasta aquí, ¿no? Y bueno, tuvo que tumbar a un presidente pues son trabajos políticos, pues, o sea que son parte de esa inquietud, esa rebeldía también. Y esta es la estatua de la libertad, pero encadenada, entonces pues, los
muertos vienen pues a liberarla, ¿no? Pinzas, con martillos, pues da esa idea pues de que realmente no existe esa supuesta democracia, porque yo recuerdo en las elecciones ahora cuando entró el presidente Bush, se hizo una maniobra muy sucia, ¿no? Porque se decidió la elección en el estado de Florida, donde estaba como gobernador su hermano, Jeb Bush. Pues creo que he hablado mucho, ahora ustedes. Il dit qu'il a parlé beaucoup, si vous voulez lui poser des questions. On peut tú hablas náhuatl en tu pueblo. ¿Y la escuela ahora cómo se pasa? ¿En la escuela? Se ha ido perdiendo, desgraciadamente, o sea, tenemos esa imposición de muchas, la penetración cultural, ¿no? Sobre todo el comercialismo que existe a través de la televisión, y los jóvenes sobre todo empiezan a perder pues ese amor a su cultura, empiezan a querer cambiar y a querer buscar otras cosas, ¿no? En la ciudad, en los Estados Unidos. Ahora ya empiezan a pensar de otra manera y ya no les gusta estar en el pueblo, ya no les gusta sembrar la tierra. Il dit que c'est en train de changer avec la jeunesse, l'culture, ne connaissent plus les danses, sont en train les écoles sont bilingues encore. C'est-à-dire qu'il y a des professeurs qui vont enseigner l'espagnol. Y bueno, o sea, nosotros no nos cerramos. Être dans l'ignorance aussi. También nos gusta el internet, también nos gusta viajar en avión, o también hacer las cosas así que facilitan la vida, ¿no? Pero también debemos de estar, valorar pues nuestra cultura, lo que traemos, lo que tenemos como raíces, ¿no? Il faut qu'ils arrivent à faire un compromis entre leur propre culture, sans rester dans l'ignorance, mais en même temps donc s'ouvrir sur le monde et en même temps à pouvoir conserver encore ce qui... Y que eso nos hace pues diferentes y no solamente ser sujetos o objetos de consumo, o sea que ahorita con las políticas económicas, o sea, ya nos quieren hacer solamente... Donc c'est à cette occasion-là aussi que Nicolas ne voulait pas leur enseigner la bombe de colle et la symétrie. Il s'est dit, tant qu'à développer l'activité, autant le faire avec des matériaux plus sains. Donc voilà ce que la culture française de Stamp a pu amener, en tout cas, plus l'aquatinte, c'est-à-dire le grain. Donc tout d'un coup, il y a des teintes et des valeurs de gris différentes en fait. Donc ils ont quand même transformé leur écriture première de dessin, ils l'ont transformée parce qu'ils ont amené, un peu comme Nicolas, le travail et du trait et de la valeur. Et comme... Esta es la máquina, está bonita. Es parecida a la tuya, ¿eh? Sí, es la misma, es el mismo constructor. Es el mismo. La mía Ajá. es la misma en más pequeña, un poco más Ajá, pequeña. sí. La misma es el prototipo de esta máquina. Sí. Esta es otra. Y este es el lugar de la clase. Aquí donde es la clase. El lugar de grabado. De grabado. Y en arriba el lugar de la impresión. Arriba. ¿Al baño también? Sí, abajo. Vamos. ¿Y los grabados? Ah, los grabados. La llave. Es grabado para hacer dinero, para hacer poinçon, para hacer letras y para hacer también
costillo, para hacer cosas que son menos artísticas, Sí. pero más industriales. Más industrial. Muy bien. Mira, para hacer cosas sí, texturas. de carro, Textura de carro, bien. sí, muchas de nieve. C'est gaufrage, se llama en Francia. Ah, ¿y eso se hace dónde? Esto. Sí. De los profesores para meter. Se hace con electrónica, Ah. con una máquina que se llama commande numérique, comme numérique.